Buenos días a todos, ya mediodía, ya es tarde también, iniciamos esta reunión, pues dándole gracias a Dios con estos cantos, por este momento que hemos tenido de alabarlo. Realmente reconocemos que Él es bueno, es misericordioso. Mandamos saludos a todos nuestros hermanos, amigos que nos siguen en esta transmisión. También le damos gracias a Dios que pues ya podemos estar reunidos también aquí presencialmente. Y bueno, la verdad es que es necesario seguirnos cuidando a pesar de que ya podemos retomar algunas actividades que se han estado que se habían estado suspendiendo o de alguna forma se habían estado estaban detenidas. Ya podemos de alguna forma estar nuevamente aquí, pero le invitamos para que sigamos cuidándonos todos, no solamente en este lugar, sino aún ustedes en sus actividades cotidianas en el transcurso de la semana. Vamos a pasar a la palabra de esta hora y yo quiero invitarle para que podamos leer un texto que viene en el libro de Apocalipsis, capítulo 8. Le invito para que a través de lo que está aquí escrito hoy podamos reflexionar y podamos buscar precisamente la ayuda de Dios en medio de estos tiempos. Como hace un momento también nos comentaba el hermano Mario Robles, son tiempos difíciles, en realidad es cierto, son tiempos difíciles, y el libro de Apocalipsis nos habla de muchas cuestiones que se viven en los últimos tiempos, y yo quiero tomar esta cita porque es una de las cosas que acontecen también en estos tiempos. Es el libro de Apocalipsis capítulo 8, versículo 10, por favor, y verso 11. Dice así: el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercer parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercer parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Bueno, es un pasaje que está dentro de una serie de listas de eventos que estarían aconteciendo como señales en el fin, y aquí nos habla de distintas trompetas, 7 trompetas, nos habla el contexto, y al sonar cada una de las trompetas acontecía algo en la tierra, sucedían cuestiones aquí en la tierra. Las trompetas anteriores a esta pareciera que describen eventos que representan o hablan de la destrucción de la tierra, eventos así como erupciones volcánicas, como incendios muy grandes que devastan, y son cosas de las que realmente estamos viviendo, problemas en los océanos, en los mares. Esa es más o menos la idea que nos transmite cada una de esas trompetas que anteceden a esta. Pero aquí en esta parte dice ahí la tercer trompeta sonó, y entonces un ángel, o sea, cayó del cielo una estrella cayó del cielo, dice,
ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercer parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Entonces, lo que nos deja ver es que esas fuentes de aguas fueron contaminadas y se hicieron amargas. Hoy vamos a hablar precisamente sobre la importancia del perdón. El título es Perdonar para ser perdonados, pero está relacionado precisamente a esto que nos habla aquí Apocalipsis, porque nos habla de algo que está sucediendo en este tiempo, que es la amargura, el resentimiento. Es algo que hay en muchos corazones y Jesús nos habló sobre la importancia de perdonar para nosotros poder alcanzar el perdón. Entonces vamos a estar viendo este mensaje. Yo quiero pedirle que oremos, vamos a pedirle a Dios que nos ayude en este momento, en esta reunión, para poder recibir de este mensaje. Con su ayuda, Dios va a hablarnos y vamos a ponernos en sus manos. Amado Señor, queremos darte gracias, bendecimos tu nombre, te damos toda la gloria, Señor, porque tú eres un Dios vivo, real, verdadero, Señor, que nos conoces, que sabes la necesidad de la humanidad, de las personas en este tiempo. Y Dios, queremos en este día, Señor, pedirte que nos hables a través de las Escrituras, que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo ayudándonos y que sea, Señor, hoy tu gracia entre nosotros para comprender lo que nos hablas aquí en las Escrituras. Ayúdanos, Señor, para acercarnos con ese corazón, Padre, sensible, dispuesto, poderte entender, poder entender tu palabra y sobre todo, Señor, aplicarlas en nuestros corazones. Ayúdanos hoy. Gracias por los hermanos, amigos que están aquí presentes, por nuestros hermanos que nos siguen, Señor, nuestros amigos, familiares que nos escuchan a través de esta transmisión. También pedimos tu bendición para cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle nuevamente a leer esta parte de la Escritura en Apocalipsis capítulo 8, dice el verso 10, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercer parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercer parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Entonces, esta descripción nos habla de un evento que acontece en los últimos tiempos, y el panorama que nos está describiendo es que al sonar esa trompeta, esa tercer trompeta, algo sucede del cielo y viene hacia la tierra, y nos dice aquí que es una estrella que cae sobre las aguas, y entonces esas aguas son contaminadas. Eso va a producir que las personas en la tierra mueran. Las personas en la tierra mueran a causa de esas aguas que estaban contaminadas. Entonces ese es el panorama que nos muestra la Escritura. Bueno, solamente aquí en la presentación quiero invitarle a ver la primer diapositiva. Ahí podemos ver que en el libro de Apocalipsis, cuando nos habla de estrellas, normalmente las estrellas se refieren a los ángeles. Es decir, en Apocalipsis, cuando se hace mención a una estrella, se está refiriendo a ángeles que son mensajeros, enviados. Y parece que aquí la idea es que vendría una situación propiciada por un ser espiritual, es decir, un ángel que viene precisamente y en la tierra empieza a generar estas cosas, es decir, la amargura. Hay algo ahí que está sucediendo sobre la tierra para que muchas personas sean contaminadas por la amargura. Entonces, desde mi punto de vista, desde mi punto particular de vista, cuando en la Biblia nos hace referencia a esto, seguramente está relacionado a eventos donde en la tierra también
los ángeles intervienen, y no necesariamente son ángeles que están al servicio de Dios, sino también ángeles que están de alguna forma en contra de Dios y en contra de los hombres, es decir, ángeles, podríamos decir, a esos ángeles caídos, demonios, que están precisamente buscando que los hombres mueran, que los hombres no alcancen la gracia de Dios, que no encuentren el favor de parte de Dios para precisamente obtener la salvación, llegar a la eternidad con Dios. Y ese es el objetivo que tienen que tiene el diablo y que tienen precisamente estos ángeles. Entonces seguramente es algo similar a esto lo que está describiendo la palabra, que en estos tiempos estos seres van a estar buscando precisamente llevar a los hombres a que se arraiguen o a que estén presa o presos en este pecado que es la amargura. Ahorita vamos a ir entendiendo un poco más, porque no necesariamente quiere decir esto que los espíritus entraron sobre los hombres, sino que ellos hacen una parte en esta tierra y los hombres son los que deciden precisamente atarse a los pecados y a las cosas que hay en este mundo. Entonces, la decisión es precisamente del hombre. La decisión es del hombre, es decir, buscar a Dios o no buscarlo, dejar que el pecado entre en su vida. Y obviamente el pecado esclaviza, es algo que nos dice la palabra de Dios, genera una esclavitud. En este caso, hablando de este pecado, el resentimiento, la amargura, es un pecado que ha atado a muchas personas. Definitivamente es un pecado que ha atado a muchas personas. Hay muchas personas que les cuesta trabajo dar el perdón y perdonar a aquellas personas que les hicieron un daño, que les defraudaron, que les hicieron a lo mejor algún agravio, alguna injusticia, alguna ofensa. Es muy difícil que las personas estén perdonando, y eso es lo que está describiendo esta parte de Apocalipsis. El siguiente punto en esta primera diapositiva, cuando en Apocalipsis nos habla de las aguas, se refiere a la gente, a la multitud de personas, es decir, multitudes de hombres, mujeres, de habitantes sobre la tierra. Las aguas en Apocalipsis representan millares de personas. Entonces, esa estrella cayó sobre las aguas. Esa estrella vino a la tierra y contaminó a las aguas. O sea, la gente fue contaminada por este pecado que es precisamente la amargura. Otro punto también aquí interesante en este texto de la Escritura es que aquí la palabra ajenjo que dice aquí, se refiere a esa sustancia que posee precisamente esta planta. Hay una planta que es conocida así como el ajenjo, que es una planta, inclusive la usan como un remedio medicinal, pero no es tanto por ese sentido que es usado aquí esta planta, sino por el sabor que tiene muy particular esta planta. Es una planta muy amarga, deja un sabor amargo, inclusive ya cuando usted ha terminado de pasarse ese líquido, ese té que se ha tomado, todavía en la boca queda el sabor amargo. Y esta es la idea precisamente, el ajenjo y la amargura es eso. La amargura es algo que, aunque ya ha pasado el evento, ya ha pasado el instante en donde se dio quizás el agravio, la ofensa, una injusticia, algo que te hicieron, ha pasado, pero todavía tienes ese sabor amargo en tu boca. Todavía estás con ese sentimiento ahí, atrapado tú a ese sentimiento de odio, de resentimiento, de sed de venganza, aún con la falta de perdonar a esa persona. Entonces, esa es la idea precisamente cuando nos habla del ajenjo aquí. Se refiere a esa planta que tiene un sabor sumamente amargo, y aun cuando ha pasado un instante en donde lo has probado, esa sustancia, la verdad todavía en tu sabor, en tu gusto queda esa experiencia. Entonces se refiere precisamente a eso. Y vamos a ver la siguiente diapositiva, la amargura, ¿qué es? Si nosotros vemos un diccionario así coloquial, un diccionario secular,
nosotros podemos encontrar esta definición. La amargura es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Es un sentimiento duradero de frustración, resentimiento o tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. Aquí hago una aclaración, o sea, esta definición nos transmite la idea de lo que quiere decir la amargura. La amargura. El sentimiento o los sentimientos en la Escritura no tienen un carácter moral, es decir, los sentimientos no están mal. El problema es cuando los sentimientos controlan la vida de las personas. Por ejemplo, la tristeza. La tristeza es un sentimiento y ese sentimiento todo ser humano lo posee, lo tiene. En algún momento nos sentimos tristes. Cuando ese sentimiento gobierna en nuestras vidas, entonces eso nos conduce a un estado también a una condición que se conoce como depresión. Por ejemplo, las personas por un estado de tristeza fuerte en su vida caen precisamente en depresión, y a veces es difícil que las personas salgan de ese estado. ¿Qué sucede en esa circunstancia? Un sentimiento natural o normal que está en las personas ha tomado control, y tal control que le impide que esa persona desarrolle sus actividades de forma normal, cotidiana, como cualquier otra persona. Los sentimientos lo han aprisionado. Y así pudiéramos hablar de este sentimiento de la tristeza. También podríamos hablar de este sentimiento del enojo. Por ejemplo, el enojo o la ira es un sentimiento que todos podemos tener. El problema no es que tú sientas enojo, el problema es que tú dejes que el enojo controle y gobierne tu vida, porque entonces caes en otro pecado que es precisamente la ira. Y ese sentimiento de enojo que ha controlado tu vida ahora te lleva a insultar, ofender, a cometer un agravio sobre otras personas. Entonces los sentimientos están tomando el control de tu vida. Amado, entonces cuando hablamos de la amargura estamos refiriéndonos a ese sentimiento que ha sido causado por una frustración, ya sea por una desilusión, ya sea por una injusticia. Estas son las dos razones por las cuales viene la amargura, o las personas quedan atrapadas en la amargura, porque recibieron una ofensa, quedaron desilusionadas de una persona, se sintieron ofendidas, recibieron una injusticia en su vida, y eso les lleva precisamente a tener sentimientos ya sea de enojo, ya sea de desilusión, sentimiento de tristeza, y eso le lleva a odiar a la persona. Es decir, entonces la amargura es cuando una persona abriga el odio, el deseo de mal sobre otra persona que le causó desilusión o le propició o hizo una injusticia en su vida. Entonces esa persona queda atrapada en un sentimiento. Ese sentimiento es precisamente la amargura. Ahora, yo quiero decirte que esto es algo que todos nosotros pudiéramos experimentar en algún momento de nuestra vida. En algún momento de nuestra vida podremos ser o pudiéramos ser, o tú has sido tentado o has caído en la amargura. Si tú eres un creyente, podrías inclusive ser tentado en esto. Recuerda quizás también cuando Cristo vino a tu vida, te rescató, y quizás esto es uno de los pecados en lo que tú estabas atado, que muchas veces estuvo siendo un obstáculo para que tú te acercaras a Dios. No podías avanzar en tu vida espiritual. Entonces la amargura es algo que puede asediar a todas las personas en esta tierra, amado. Y mira, está el caso de una mujer llamada Noemí en el libro de Ruth. Ahí en el Antiguo Testamento encontramos la historia de una joven llamada Ruth, que fue precisamente una mujer que perteneció al linaje de donde procede el Señor Jesucristo, el Mesías. Y en el libro de Ruth
nos habla del caso de una mujer, precisamente Noemí, que era la suegra era la suegra precisamente de Ruth. Y nos describe ahí esa historia, si tú lo puedes ver con calma ahí en tu casa. Ves esta historia y empieza una historia triste. Nos habla como de una familia que salió de sus tierras de Belén, de ahí de la región de Judá. De la tierra de Belén salieron y se fueron a buscar una vida mejor y llegaron hasta los campos de Moab. Empezaron ahí a trabajar, a hacer su vida, y de repente ellos, estando allá, muere el esposo de Noemí, y pasa el tiempo y mueren sus 2 hijos. Los 2 hijos que tenía Noemí, ya sus hijos estaban casados, tenían sus nueras, y una de esas nueras, Noemí tenía sus nueras, y una de esas nueras es precisamente Ruth. Ruth decide acompañar a su suegra a donde ella fuera, a donde ella quisiera irse. Ahora ella decide ir con ella. Pero hay algo muy especial en la vida de esta mujer. Mira, vamos a verlo aquí en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 20. Ruth, capítulo 1, verso 20 dice: y ella les respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Entonces, ella, después de todos esos eventos que vivió, circunstancias muy difíciles, situaciones muy difíciles, ella está ahora en un estado de frustración, de enojo. Quizás esta mujer podría representar, mira, a mí, yo cuando veo este relato puedo ver esta familia y puedo imaginarme esta familia como muchas familias que a lo mejor salen de su tierra a otro lugar, ya sea a una ciudad, o emigran a otro país buscando una vida muchísimo mejor, y las situaciones no salen como ellos esperaban. Y entonces empiezan a darse sucesos lamentables en su vida. Pero esos sucesos en las personas no les hacen reflexionar sobre su condición espiritual o su necesidad de Dios. No les hacen reflexionar sobre eso. Más bien son sucesos que a las personas les llenan precisamente de coraje, de enojo, de frustración, porque empiezan a mirar su estado, su situación, y se comparan con otros, y a lo mejor culpan a otras personas o inclusive culpan a Dios. Hay personas que después de varias situaciones estarán culpando a Dios, como dice la Escritura: el hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita. Muchas personas empiezan a enfrentar circunstancias que ahora son tristes, lamentables, y entonces empiezan a buscar quién es el culpable de todo eso que están viviendo. Amado, esta mujer se encuentra en un dolor así, en un dolor tan profundo. Lo curioso es que ella pedía que ya no le llamaran Noemí. ¿Por qué? Vamos a verlo, mira aquí en la diapositiva. El nombre Noemí en hebreo significaba placentera o dulce. Placentera o dulce. Entonces ella decía: ya no me llamen Noemí, porque no veo que haya cosas placenteras en mi vida. Todo lo contrario, estoy en una pena. Era una mujer viuda que ahora tenía que hacer frente a la vida por sí sola. Era una mujer viuda, imagínate. Ya no estaban sus hijos ni su esposo que la defendieran, que trabajaran, que pudieran ayudarla. Si enfermaba, ¿qué sería de ella? ¿Cómo podría sustentar continuamente o diariamente su vida? ¿Cómo podría ella salir adelante? Era una situación sumamente difícil para ella. Por eso decía: yo no veo nada placentero en mí, ni nada dulce. Todo lo contrario, yo veo que hay una situación sumamente amarga. La palabra Mara en hebreo quiere decir amarga. Amarga. Entonces ella ahora se decía que estaba amarga. ¿Sabes? El problema precisamente en muchas personas que tienen el resentimiento y hay amargura en sus corazones es que no reconocen que hay eso en sus corazones. Es más bien lo justifican. A veces una persona con amargura, él siente que él es la víctima. Y sí, de alguna forma puede ser que lo que le hicieron fue una injusticia, un agravio, algo que realmente cualquier persona o cualquier autoridad justa sobre esta tierra condenaría.
tacharía como una injusticia lo que se hizo en tu vida, pero esa persona vive atrapada en el momento en que se cumpla una venganza o en que esa persona que le hizo el daño sufra o experimente en su propia vida el daño que ella ha experimentado. Entonces la amargura, amado, es algo que destruye a la persona y destruye también a las personas que están a su alrededor. Por eso la Escritura nos lleva precisamente a considerar este pecado como un pecado que está destruyendo a muchas vidas. Mira, vamos a verlo como nos lo dice aquí en la Escritura en Hebreos capítulo 12, verso 15, por favor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Vuelvo a leer la cita. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, este pasaje es muy interesante, amado, porque nos habla de este pecado como un pecado, lo describe como si fuera una raíz. Y digo, normalmente cuando tú pasas ahí, las mujeres están ahí en su jardín, o tú pasas ahí en un parque, ves precisamente esos árboles muy grandes, o ves unas flores muy hermosas que por encima tienen unos colores muy hermosos, pero no alcanzas, no miras lo que hay en su raíz. ¿Qué es lo que hay en esa raíz? ¿Cómo es su raíz? Es algo que no está a tu alcance mirar. Pero precisamente nos dice que este pecado es así, es un pecado que parece que está oculto, que no se observa, que no a simple vista se puede mirar. Entonces por eso nos hace ese llamado de atención: mirad bien, o sea, estemos atentos. Hay que cuidar, hay que estar vigilando, hay que ser muy cuidadosos y observar con detenimiento cómo está nuestra vida. Ese es el propósito de ese texto, haciéndonos mirar hacia nosotros mismos para evitar que haya este pecado, porque también nos dice que además de ser un pecado que no se ve a simple vista, es un pecado que simple y sencillamente va a ser un obstáculo en tu vida para que tú entres en la gracia de Dios, alcances la gracia de Dios actúe en tu vida. Y la gracia de Dios no solamente implica la salvación, el perdón de tus pecados. La gracia de Dios implica que aun si tú eres un creyente y has permitido que la raíz de amargura entre en tu vida, eso va a ser un obstáculo en tu comunión con Dios, en tu relación con Dios. No sé si tú recuerdas, Jesús precisamente muchas veces nos decía: mira, si tú vienes y traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, entonces mira, deja tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Y está relacionando precisamente eso al hecho de buscar una restauración, una reconciliación donde haya perdón. Amado, eso nos habla precisamente de lo peligroso que puede ser este pecado, un pecado que puede estorbarnos en nuestra vida espiritual, aún para crecer espiritualmente, para tener la salvación, inclusive para poder llegar hasta la vida eterna. Amado, este pecado debemos también cuidarnos de él. O sea, es un pecado que, como cualquier otro pecado, nos estorba para poder alcanzar la gracia de Dios. Algunas personas pensarían: aquella persona que ha sido un homicida, quién sabe si Dios lo perdone y tenga misericordia de él. Y quizás pensamos en ciertos pecados como los pecados que son más grandes y más reprobables, y que seguramente es difícil que Dios se compadezca de personas así. No, amado, este también incluye o está dentro de esa lista. Es uno de los pecados que también nos estorban para poder alcanzar la gracia de Dios. No es cualquier pecado, es un pecado que puede estorbar en tu vida. Entonces por eso nos dice: mira bien, pon cuidado, porque ese pecado puede surgir en tu interior, y es un pecado que es como una raíz, y no te das cuenta y no te percatas hasta que empieza a salir precisamente sus renuevos, sus retoños, y empiezas a ver cómo empieza a crecer, a desarrollarse, echa sus ramas, sus hojas, y empiezas a ver el fruto.
y ves que ese fruto es un fruto con ciertas características. Amado, entonces nosotros debemos de cuidarnos precisamente de este. Como nos dice que es un pecado raíz, amado, también es un pecado que muchas personas no quieren reconocer, no quieren realmente aceptar que lo tienen, que está en sus vidas. Pero lo triste es que muchas personas están siendo contaminadas a causa de ese pecado que esa persona tiene. Muchas personas. Y si nos ponemos a ver cuántas familias han sido destruidas por este pecado de amargura y todo lo que está en conjunto con este pecado, porque eso implica también la palabra raíz, es decir, que este pecado, que es un pecado raíz, quiere decir que otros pecados más están alrededor de él. Hay muchos otros pecados más. Vamos a ver la tercera diapositiva, creo que es la cuarta, el siguiente punto, el punto 3. La amargura es un pecado raíz. Entonces, es un pecado que está relacionado a muchas otras cosas. Por ejemplo, ese pecado está relacionado con el enojo, la maledicencia, la gritería, la ira, la malicia. Podríamos decir que estas cosas que estoy describiendo son el fruto, los frutos de la amargura. Hay enojos, y cuando hablamos aquí de enojos nos estamos refiriendo a una persona que no tiene control sobre ese sentimiento. Más bien el enojo lo ha controlado a él, y entonces cuando está enojado empieza a insultar, empieza a ofender a las personas, empieza a humillarlas, empieza con sus palabras. Son como golpes de espada que atraviesan, que hieren, que lastiman, que hacen heridas, que atraviesan, que son como puñaladas en la vida de la otra persona. Y todo por el enojo. Ha perdido el control precisamente de este sentimiento en su vida. Ahora el sentimiento lo gobierna. Y mira, está muy relacionado el pecado de amargura con los enojos. La maledicencia, un concepto que en griego se refiere a hablar mal, como vituperar a otra persona. La maledicencia en la Escritura tiene que ver con, por ejemplo, murmurar, criticar o difamar a alguien. Eso tiene que ver con la maledicencia. Pero también se refiere a hablar palabras que son ofensivas. Y en este concepto seguramente lo más común que nosotros podemos entender es las groserías, ¿no? Las palabras altisonantes, cuando una persona a su prójimo, a su semejante, le está ofendiendo con palabras obscenas, le está insultando. Y mira, eso parece que es común en nuestra sociedad en estos tiempos. Ya las personas, ahora ya hasta los niños, ¿no?, le dan este tipo de trato a sus progenitores, a sus padres, a su abuelo. Los maldicen, les dicen una grosería, y hasta los padres y los familiares le aplauden porque se ha echado esa palabrota, y le celebran, le festejan y le quieren hacer ahí fanfarrias por esas cosas. Amado, yo quiero decirte, vemos cuánta destrucción genera la amargura. La amargura no solamente al que lo posee, sino a todos los que están en su entorno, porque conlleva a imitar y a seguir esas prácticas. Vamos a ver lo que nos dice aquí la Escritura. Le invito a ver lo que dice Efesios capítulo 4, verso 31, por favor. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Entonces nos describe aquí de esos frutos que acompañan a esta raíz que decíamos hace un instante, que es la amargura. Y esos son los frutos. Cuando una mujer va y busca, a lo mejor quiere un árbol, va y busca un árbol para su jardín, para su huerto, para ese lugar donde ella está ahí queriendo adornar, y entonces busca algo que sea de acorde a lo que realmente desea, y se va a guiar por lo que observan sus ojos. Si desea plantar un árbol de aguacates, pues no va a buscar uno de guayabas,
va a saber diferenciar entre uno y otro. Bueno, estas cosas que vemos aquí en Efesios 4:31 también nos ayudan a diferenciar cuando hay precisamente un corazón con resentimiento, un corazón que tiene amargura en él. Y entonces nos describe cuáles son. Nos dice enojo, nos dice maledicencia, nos dice de la gritería, de la ira y de la malicia. Vamos a ver entonces, yo quiero referirle, ya le he referido lo de los enojos. Hablando de la ira, mire que es la otra cosa que nos habla aquí, la ira. La ira es precisamente algo donde el hombre ha tomado en su corazón una furia, ha permitido que ese sentimiento de enojo le lleve a actuar impulsiva, arrebatadamente hacia su prójimo. Por ejemplo, una persona en ira, a veces la ira se ha encendido tanto en las personas que golpea desmedidamente o dice palabras sin pensarlas, y de repente cuando ya pasa todo ese evento, reflexiona sobre todo el daño que ha hecho con sus palabras, con sus acciones, con su violencia, ya sea verbal o física, y entonces siente un remordimiento porque hizo precisamente daño. Pero hay otros que inclusive ya ni remordimiento tienen, ya ni remordimiento hay en sus corazones. Amado, qué triste es el estado del hombre que se deja gobernar precisamente por estos sentimientos. Y cuántas personas han sido destruidas, cuántas vidas son destruidas por la ira, cuántos niños han sido destruidos por la ira, cuántos matrimonios han sido destruidos por la ira, cuántas vidas de personas han sido cegadas por causa de la ira. Personas que se encendieron en su enojo y fueron y desquitaron ese odio, ese coraje que sentían sobre su vecino, sobre su familiar, sobre su pariente, sobre aquella persona. Ahora yo creo que tú lo ves comúnmente, observamos ahora los arrebatos que hay, gente que por causa de la ira, ahora ya en la calle, ¿no? Se golpean, se quitan la vida. Hasta en los centros comerciales, a veces cuando estás ahí en la fila, alguien se mete y hasta en un arrebato de ira se empiezan a pelear. En cosas así tan sencillas, tan cuestiones tan ingenuas, tan simples. Ahora los hombres rápidamente se encienden sus ánimos y empiezan a propiciar un daño hacia los otros. Lo vemos en las casas, por ejemplo. Ahora hay hijos que cuando la madre le llama la atención, hay hijos que cuando los padres le están haciendo algún comentario, alguna observación, se sienten ofendidos y rápidamente aún su rostro demuda y empiezan ahora a ser ellos los que gobiernan en la casa. Ya con la mirada dijo todo, ya con la mirada le dijo a la madre, cállate. Ya con esa expresión ahora los hijos están diciéndole, no te metas conmigo, no te metas conmigo porque vas a salir perdiendo. Amado, yo quiero decirte, hay hijos que son gobernados por la ira. Y cuánto daño están haciendo dentro de los hogares, faltando al respeto a los padres, deshonrándolos, menospreciando su posición como padres de autoridad, dignos de ser respetados. Personas que merecen precisamente el respeto de sus hijos. Y esto lo vemos precisamente en muchos hogares, amado. Entonces, los enojos, las maledicencias, la ira, nos dice también la gritería. La gritería es algo característico precisamente de la amargura. Una persona que por cualquier circunstancia empieza a llenar el ambiente del hogar con ese tono de voz. Y para todo y por cualquier circunstancia ya está armando todo un espectáculo, todo un campo de batalla se arma ahí, hasta porque el hijo derramó el agua ahí en la mesa, o porque a lo mejor una persona ahí tropezó y tiró ahí la comida. Y entonces hay una serie de griterías. La persona que tiene amargura es una de las defensas que tiene.
o es una de las cosas que muestra como defensa para protegerse, la gritería, esa manera de querer intimidar a los demás, de querer precisamente establecer como que él es alguien fuerte. Amado, yo quiero decirte, es realmente algo que externamente se manifiesta. Dentro son personas precisamente muy vulnerables, porque cualquier estado emocional les hace cambiar. A veces caen en depresión, a veces caen en un estado eufórico de entusiasmo, emotividad, de optimismo. Están un día muy arriba y otro día se sienten realmente en la lona. Son personas muy inestables emocionalmente. ¿Y sabes cuál es una de las causas? El rencor y el resentimiento al que son presas o están presos. Hay gritería. Y la palabra maledicencia que viene también ahí, amado. La palabra maledicencia quiere decir actuar con malicia o pensar lo malo de tu prójimo. Estar pensando malignamente de los demás, aún sin motivos, sin razones. Esto es diferente. Por un lado, las personas ahora toman una actitud precavida, porque han a lo mejor experimentado quizás un asalto, una situación ahí que les propició una experiencia incómoda, desagradable, y entonces ya toman ciertas medidas y actúan con cierta prudencia en su vida. Pero es diferente eso a la malicia. La malicia es cuando una persona sin razones, sin motivos, está pensando mal de su prójimo y de su semejante. Y muchas veces realmente ese pensamiento es de desconfianza, de dar por hecho que la persona tiene una intención mala sobre él, cuando no tiene los motivos, no hay razones para eso. Entonces, una persona con malicia actúa así. Ahora, esas son precisamente las características que podrían manifestar la amargura que hay en el corazón, en el alma de una persona. Pero decíamos, es un pecado raíz, y seguramente alrededor de este pecado hay muchos otros. Por ejemplo, el homicidio, la murmuración, los pleitos, las contiendas, las enemistades. Son personas que les cuesta trabajo relacionarse con otros más. En el trabajo, en la casa, en la calle, con sus parientes, está peleando con los primos, con los tíos, está ahí peleando con otras personas más. Siempre sale en pleito. Y a veces hasta la familia ya ni lo quiere invitar en algún lugar, porque algo no les va a gustar y se va a quejar y va a decir, y eso va a detonar en que haya problemas ahí en la reunión familiar. Amado, en este pecado están relacionadas muchas cosas, como las enemistades. Tiene muchos enemigos, algunos declarados y otros no los tiene declarados, pero sí los lleva así, como los ve como enemigos en su propio corazón, en su alma. Entonces es un pecado raíz. Vamos al siguiente punto. ¿Cuáles son las causas de la amargura? Bueno, decíamos, o podremos mencionar solamente algunas, puede haber muchas razones más, solamente es un panorama. Pero mira, personas que fueron abusadas, ya sea verbalmente o físicamente, fueron abusadas sexualmente, eso propicia precisamente resentimiento, rencor, odio hacia las personas que les hicieron ese mal. Esto a veces se da mucho en las familias, amado. Mira, cuando el núcleo familiar debiera de ser un núcleo donde se lleva o se prepara a esas personas para salir adelante, para desarrollarse, para crecer, para ser personas que puedan ser constructivas, por decirlo de esta forma, puedan ser personas de bien para este mundo. Realmente son personas que ahí en el ambiente familiar, en el ámbito social, en el ambiente familiar, fueron muy dañadas. Los abusos sexuales que muchas veces se dan por personas muy próximas, el primo, el tío, el abuelo. A veces ese tipo de cosas que se dan dentro de las familias es muy triste, pero dejan precisamente heridas y cosas muy tremendas.
O una esposa que se casa con muchas ilusiones, un matrimonio que se forma con muchas expectativas, y ya sea que a lo mejor el esposo fue un hombre que hizo mucha violencia física y verbal, golpeando, humillando a la esposa, haciéndole mucho daño a la persona. ¿Cómo puede propiciar eso? Un ambiente con circunstancias donde la persona continuamente esté siendo tentada a refugiarse en este sentimiento de amargura y quererse cubrir y proteger en eso. A veces el amargado piensa que ese sentimiento es el que le da fortaleza y el que le da la fuerza para salir adelante, que le va a ayudar a superar esa situación. Amado, ese es un error y un engaño. Las personas que han enfrentado fraudes o que han sido defraudadas, ¿cómo puede propiciar mucho daño? Por ejemplo, hay personas que a lo mejor han ahorrado durante todo el tiempo que han trabajado, y de repente los hijos, personas cercanas, gente ahí, a veces hasta las mismas instituciones bancarias, luego defraudando, y la gente se siente frustrada, se siente realmente resentida por mucha injusticia y maldad que hay. Y entonces eso propicia a las personas que se refugien en este pecado que es la amargura. Los engaños, ¿no? La infidelidad dentro de los matrimonios o dentro de las relaciones. Ya no solamente dentro de los matrimonios, ahora aún hasta en el concubinato, es decir, cuando las personas están en unión libre, en fornicación, pues ahora hasta en eso hay precisamente engaños, y las gentes están siendo dañadas a causa de esto. A causa precisamente de los engaños están siendo lastimados y son tentados precisamente a amargarse. Han perdido las ilusiones. La persona con la cual estaban queriendo unirse no cumplió sus expectativas, no es lo que soñaban, no es lo que esperaban, y entonces fueron ahí quizás engañados, les fallaron, los traicionaron, fueron infieles. Y entonces eso propicia que las personas busquen la amargura como algo que les pueda ayudar en esa situación. El maltrato en la niñez, las injusticias, las circunstancias adversas, ¿no? Situaciones difíciles que se están viviendo. Por ejemplo, ahorita hay muchas situaciones adversas. Hay familias que han perdido 2, 3, 4 o 5 familiares dentro de su mismo núcleo familiar. Han perdido personas muy cercanas, muy próximas, y esto ha sido pena, tristeza, dolor y dolor y dolor y dolor precisamente en la pérdida de cada uno de esos integrantes. Pero ¿sabes? El peligro es que muchas personas quieran refugiarse en medio de esta adversidad, quieran refugiarse en el rencor, en el resentimiento, buscar culpables, pensar que alguien es culpable, echarle la culpa a alguien y estar esperando que pues en algún momento le vaya mal a esas personas. O simple y sencillamente tienen una actitud de reprocharle a Dios y de quejarse contra Dios como si Él fuera el causante de esta situación. Amado, entonces estas cosas nos hablan precisamente de algunas causas de la amargura. Y lo que nos dice la Escritura es que la amargura mata la felicidad del alma. Una persona en amargura no puede disfrutar lo que tiene a su alrededor, no puede agradecer, le cuesta trabajo agradecer y valorar lo que tiene a su alrededor. Mira cómo nos lo describe aquí el libro de Proverbios. Quiero invitarte a que veamos este texto en Proverbios capítulo 15, verso 17. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y bueno, el panorama de este texto puede ilustrarnos. A mí en lo personal me lleva a imaginarme una casa donde quizás están sentados todos en la mesa,
y quizás ya muy entusiasmados de poder probar los alimentos, y es una mesa que tiene a lo mejor distintos platillos y todos se ven muy suculentos, se ven todos muy sabrosos, y están a punto de tomar esos alimentos, pero no falta que por ahí el amargado haga un comentario y entonces ya ni siquiera sabe esa carne que estaba ahí preparada y reservada. Ya ni siquiera la puede degustar porque hay queja, hay enojo, hay gritería, hay ahí resentimiento, sacar cosas del pasado, y se enciende ahí una discusión, una pelea, y lo que era algo agradable resulta algo sumamente incómodo, hostil, hasta ¿saben qué? Pues me acuerdo que tengo que hacer algo, me voy a ir de este lugar. Están buscando el pretexto y la excusa para desaparecer de esa escena. Amado, yo quiero decirte que eso cómo destruye las familias. Una situación tan sencilla, el comer juntos. El comer juntos, y que en los momentos de comer haya discusiones. Seguramente muchos maridos están esperando llegar del trabajo a una casa y poder estar con la familia, ver a los hijos, y que haya precisamente un ambiente donde ellos puedan descansar, tener un confort, es decir, tener sentirse precisamente acogidos en ese ambiente familiar y convivir con los suyos. Espero que haya familiares así, que haya esposos que tengan esa visión y que anhelan tener un momento así en su casa, en su familia, y poder disfrutar ese ambiente. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es precisamente lo que genera la amargura. Aun cuando hay momentos buenos muy cerca de ti, no los puedes valorar. No valoras a esa esposa, no valoras a esos hijos, no valoras ese hogar donde tienes las cosas. Pudieran no ser realmente la carne, las cosas espléndidas que tengas en ese hogar, pueden ser las cosas más sencillas, más humildes, más nobles de ese ambiente familiar, pero no las disfrutas. Y no las disfrutas no porque ellos estén mal, sino porque el mal está en ti, el mal está en tu corazón. El mal está precisamente en tu alma. La amargura ha contaminado precisamente tu alma. Todo lo que está ahí en tu entorno, y muchas cosas que están en tu entorno, no las puedes disfrutar. ¿Cuántas personas aún ya en cierta edad, mira, a lo mejor es una persona que ha trabajado, que esforzó mucho, ya sacó adelante a sus hijos, ya tienen su carrera, ya tienen sus estudios, sus hijos ya hicieron sus familias, ya es un hombre de trabajo, pero esa persona ya mayor, un adulto mayor, está ahora presionado a la amargura y recuerda muchas cosas del pasado y vive pensando en cuestiones del pasado y está muy preocupado por el porvenir, pero no porque a lo mejor cómo se den las cosas en esta tierra, sino porque en su corazón hay resentimientos, hay odios, hay enojos, hay iras, hay corajes, hay cosas ahí que lo están destruyendo. No está pensando en su eternidad, no está pensando en que él tiene que prepararse para partir de esta tierra y enfrentar al Creador y arreglar su vida con Dios. No está pensando en eso, está pensando en qué decir, en qué hacer, en cómo manifestar su enojo, su disgusto, su inconformidad con las personas de este mundo o cómo están las cosas en este mundo. Amado, ¿para qué vivir esos años de tu vida? Con todo el respeto lo digo, el resto de años que te queda de vida, ¿para qué vivirlo todavía aprisionado en la amargura? Seguramente muchas cosas tuviste que enfrentar en el largo periodo de tu vida. Cosas que tuviste que experimentar, a lo mejor en tu niñez, en tu juventud, ahí en tu edad de adulto, muchas situaciones en el trabajo, con personas a tu alrededor, y todavía estar aprisionado a los rencores, al resentimiento, a la amargura, al coraje, al desear que se cumpla una venganza que tienes en expectación que en algún momento llegue. ¿Por qué vivir esos años de tu vida todavía aprisionado a ese sentimiento, amado? Más bien debería ser el momento ya de liberarte de estas cosas. Es triste ver a muchos ancianitos, hermosos en su vejez, hermosos, llenos de conocimiento, de sabiduría, llenos de expectación, llenos precisamente de mucha experiencia, de conocimiento, que todas esas cosas buenas que pueden dar a otros estén precisamente untadas, estén embarradas
de rencor, de odio y de resentimiento. Amado, más bien toda esa experiencia y esos consejos que tienes, dalos en amor. Dalos realmente para que otras personas puedan recibir esa sabiduría, esa experiencia. Y no te quedes con esos sentimientos de rencor. Libérate de esas cosas. Entonces, amado, la amargura, ¿cómo destruye? Un ambiente que puede ser un ambiente de amor es destruido por la amargura. Y no solamente el alma de la persona que tiene la amargura es destruida, sino todos los que están a su alrededor. Paso al siguiente punto. El problema precisamente en la amargura es la falta de perdón. Eso es lo que nos dice la Escritura, amado. Una persona que tiene resentimiento, que tiene amargura, es porque no ha querido perdonar. Reitero, no ha querido perdonar. No es que tenga un espíritu de amargura. No es que haya venido un espíritu y lo haya poseído y ahora él es propicio al rencor, al resentimiento y está ahí controlado por ese espíritu, inclinado a esa vida, a ese estilo de vida. No, él en su propia voluntad, esa persona, ese hombre, ese esposo, esa esposa, ese hijo, es el que se ha inclinado de forma voluntaria a abrazar precisamente la amargura. Y lo curioso es que ha sido engañado, porque piensa que es como un caparazón, un protector, algo que le da fuerza, algo que le ayuda a no volver a ser lastimado, herido, a no ser nuevamente dañado en su vida. Ese es el engaño. Pero ¿sabes? El único que es presa es él. Está en una prisión. Y es como si un hombre en la prisión está deseando que de alguna forma esa persona deje de vivir, es decir, aquel que le hizo daño, aquel que lo traicionó, aquel que lo denunció, aquel que le dijo, mira, es el culpable, él es el que hizo el mal, y entonces lo sentencian, lo mandan a prisión y está deseando desde la cárcel, ojalá se muera, ojalá lo detengan, ojalá un día le vaya mal, un día viva mal, experimente el dolor que yo tengo. Pero ¿sabes? Tanto se quiere deshacer de esa persona, pero vive con ese recuerdo ahí a su lado. Es como si durmiera con esa persona. Vive con esa persona. Es un engaño la amargura, amado. El problema es que esa persona no quiere perdonar. Yo quiero decirte algo. Hay una persona que pudiera haber tenido muchas razones para realmente sentir la amargura. Por ejemplo, el Señor Jesucristo. Me refiero a Él. Él tuvo circunstancias sumamente para sentirse lleno de amargura. Nos describe la palabra que fue un hombre que sufrió injusticia, fue despreciado, no le creyeron, fue traicionado, sufrió escarnio y burlas, fue cruelmente tratado. Aun cuando las autoridades de esta tierra tendrían que haber hecho justicia, no vino la justicia de ellos. Todo lo contrario, fue condenado injustamente. Amado, yo te estoy hablando de Jesucristo porque realmente aún desde su nacimiento o desde que fue anunciado su nacimiento, fue despreciado. Cuando iba a nacer todavía ni llegaba a este mundo y ya estaba despreciado, siendo despreciado. No había lugar para María y José en el mesón, así es que le mandaron con aquel lugar donde estaban los animales, como si fuese un establo, y ahí precisamente ahí en ese lugar su madre tuvo que dar a luz. Después de haber sido un hombre que nació, es decir, nació como cualquier hombre de nosotros, estando en esta tierra, todavía no cumplía ni 2 años y ya estaba siendo perseguido para que fuera asesinado. Herodes mandó matar a los niños de aquel entonces. Entonces, mira, la persecución hubo sobre este hombre desde muy pequeñito, siendo un bebé. Huyó con sus padres a una tierra que no era su tierra. Vivieron como extranjeros. ¿Cómo viven los extranjeros en este tiempo? Con incertidumbre, con preocupaciones, si se enferman, pues no tienen un pariente, un familiar ahí cercano, llamarle, decirle, oye, ven a visitarme a mi casa, o tráeme este mandado, ayúdame a hacer estas compras, o mira, mándame un médico porque me siento muy mal. Todas esas circunstancias seguramente experimentan la gente extranjera. No tiene a nadie cercano con quien se apoyen. Así vivió José, María y Jesús estando en una tierra de Egipto, precisamente como extranjeros y peregrinos. Después de un tiempo regresan precisamente a su tierra, regresan a Israel,
se establecen allá en Galilea. Llegando a cierta edad, Jesús inicia su ministerio, pero entonces empieza a ser criticado, rechazado, querido por muchos, pero también aborrecido por muchos más, deseando que algunos le dieran ocasión para meterlo a la cárcel. Un día a Jesús lo querían aventar desde un despeñadero, arrojarlo hacia un barranco. En otra ocasión a Jesús le decían: tú estás endemoniado, tú estás loco, has perdido la razón, le decía a su familia. Jesús se ha vuelto loco, ha perdido la razón. Muchas veces sufrió injusticia, escarnios, desvelos, hambres, enfrentó momentos difíciles. La gente que sanó, la gente que ayudó, seguramente muchas de esas personas en algún momento le dieron la espalda cuando gritaban: crucifíquenlo, crucifiquen a Jesús. Se burlaron de él, fueron crueles en su trato, lo golpearon, le arrancaron las barbas, le pusieron una corona de espinas. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Que él amó y amó hasta el último momento. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Esas palabras son muy importantes, amado, y en esas palabras hay una bendición muy grande de parte de Dios, porque por esa oración cada uno de nosotros podemos ser perdonados. Amén. Ahora, yo te pregunto, ¿Jesús tendría razones para haberse amargado? Sí, tenía razones. Un hombre que hizo bienes. Nunca salió una palabra de maldición de su boca. Nunca le deseó mal a su semejante y a su prójimo. Todo lo contrario, de su boca salían puras bendiciones, palabras que bendecían y ayudaban a su prójimo. Entonces Jesús tuvo razones para realmente él amargarse. Pero ¿sabes qué hizo el Señor Jesús? Nos dio ese ejemplo. Nos dio el ejemplo de perdonar. Además de esto, Jesús nos deja una historia. Y es una historia que yo quiero que tú y yo podamos reflexionar un poquito sobre ella para concluir en este estudio. Nos habla de la historia del siervo que no perdonaba. Es una parábola. Se conoce como los dos deudores. Está ahí en Mateo capítulo 18, verso 23 y al verso 25. Dice el verso 23: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. El verso 25: a este, como no podía pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. El verso 32: entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este relato, amado, nos describe a un siervo que no quiso perdonar. Ese es precisamente
la idea central de esta ilustración. Muestra otras cosas muy importantes. Yo quiero centrarme en ese aspecto, porque leíamos aquí que este hombre fue llamado a hacer cuentas con su Señor. Y entonces dice ahí este relato que este hombre tenía una deuda de 10,000 talentos. Vamos a poner la presentación. 10,000 talentos. Un talento, en el contexto bíblico, un talento es una medida de peso. Es una medida de peso, equivale a 37.5 kilogramos. 37.5 kilogramos. Casi 40 kilos. Entonces, un talento era una unidad de medida. Y dice que este hombre debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Esa era su deuda. Ahora, si nosotros pensáramos así en nuestras unidades de medida, ¿cuánto sería eso? 375,000 kilos. 375,000 kilos. Eso es lo que este hombre debía. Vamos a pensar que esos talentos, un talento era, se usaba también como moneda o como pago o como almacenamiento, sobre todo de metales preciosos. En este caso pudiéramos pensar en la plata. Vamos a pensar que fuera oro, talentos de oro. Imagínense que él debía 375,000 kilos de oro. Cargar un talento a veces lo cargaba solamente una persona. 35,000 personas tendrían que venir. 375,000 personas tendrían que venir para traer el pago de su deuda. Cada una de ellas con un talento de oro, trayéndoselas a ese señor, a ese rey con el cual tenía la deuda. Entonces, imagínese, eso sería una fila muy grandísima de personas, cada una con un talento de oro, trayendo toda esta cantidad de kilos de talento ante el rey que estaba recibiendo, ante ese señor que estaba recibiendo el pago de su deuda. Pero la realidad más bien que Dios quiere mostrarnos es que ese hombre tenía una deuda sumamente alta. ¿Cuándo podría pagar? ¿Cuándo podría trabajar si era un hombre que vivía al día, por decirlo de esa forma? Es decir, vivía solamente con lo que podía trabajar diariamente. Así vivía, con todas las cosas que lograba hacer en un día, iba precisamente sobresaliendo y llevando su vida. ¿Cómo iba a ahorrar para poder pagar una deuda tan grande? Si pensamos que ese talento, esos talentos eran de oro, en la actualidad, por ejemplo, el oro, el de 24 quilates, el kilo de oro está en 1,150,820 pesos mexicanos. 1,150,820 pesos mexicanos. Es como si con ese dinero, si usted tuviera ese dinero, quizás se compra un terreno de unos 400,000 pesos, lo compra, un terreno como de 120 metros cuadrados, y entonces se pone a fincarlo, construye la primer planta, a lo mejor unas 3 recámaras, una cocina, un baño, un comedor, y a lo mejor le puede sobrar para construir una segunda planta, empezar a construir una segunda planta. Eso se lo describo de esta manera para que podamos comprender la magnitud de la deuda. Estamos hablando solamente de 1 kilo de oro. Este hombre no le debía 1 kilo, le debía 375,000 kilos. 375,000 kilos. Entonces su deuda ascendía a lo siguiente. Su deuda ascendía, estamos hablando ya de millones, casi medio billón de pesos. Medio billón de pesos, es decir, 431,557,500,000 pesos.
Bueno, yo no sé si alguien tenga ese dinero para construir, por ejemplo, tantas casas. Pensemos en 375,000 casas. Era una deuda impagable. Esa era la deuda de aquel siervo. Y dice que cuando él le suplicó, cuando él le rogó al Señor, perdónamela, te la voy a pagar, le decía. Imagínate, o sea, realmente era irreal lo que estaba diciendo. Yo te la voy a pagar. Pero el Señor, al verlo, se compadeció y le perdonó la deuda y lo liberó y lo soltó. Pero este hombre tenía otro amigo, otro consiervo. ¿Cuánto le debía? Le debía 100 denarios. Un denario es el pago de un día de trabajo. Aquí en México, en la zona centro y sur, el día de trabajo lo pagan como salario mínimo, es 141 pesos mexicanos. Es decir, que si pensamos en ese consiervo le debía 100 días de trabajo. Eso quiere decir 14,000 pesos, 14,170 pesos mexicanos. Entonces le debía eso y le dice: dame todo lo que me debes, tenme paciencia, espérame, te lo voy a pagar todo. No, lo quiero ahora. Y como no se lo estaba dando en ese momento, lo mandó a la cárcel y fue precisamente echado en prisión aquel hombre. Cuando se entera el Señor, entonces establece precisamente la misma medida con la que midió a su prójimo. Tú no lo perdonaste, yo tampoco te voy a perdonar. Y entonces dice que fue entregado a los verdugos y fue precisamente condenado. Fue condenado y dice ahí el texto, fue echado a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. ¿Cuándo lo iba a pagar? Nunca lo iba a poder pagar. Amado, la verdad es que nuestra deuda delante de Dios es una deuda que no podemos pagar nosotros. No la podemos pagar. Pero Él ha estado dispuesto a perdonarnos. Entonces, si tu hermano, si tu prójimo, si tu esposa, si tus padres, si tu hijo, si ese vecino, si esa persona que te dañó, te hizo daño cuando tú eras un niño, una persona muy pequeña, te hizo daño y tiene una deuda contigo, si Dios está dispuesto a perdonar la deuda que tú tienes delante de Dios, tú, ¿por qué no perdonarías a tu semejante? ¿Sabes cuál es el problema y el pecado que está asociado a la amargura, a la falta de perdón? La soberbia. La soberbia. Las personas no quieren perdonar. No quieren perdonar porque están llenas de soberbia, de altivez. Ven precisamente a su hermano, a su prójimo como inferior. No merece mi perdón. Yo no lo voy a perdonar. ¿Perdonar? ¿Qué es eso? No, yo nunca me voy a rebajar a eso. Que lo perdone Dios. Piensan que Dios es una persona que está puesta solamente para perdonar. No, Dios está para hacer justicia y eso es lo que nos enseña esta parábola también. Si tú no perdonas a tu hermano sus ofensas, Dios no te va a perdonar la tuya. Amado amigo, entonces no es cualquier cosa la amargura. Por eso bien nos dice la Escritura, mirad bien, no sea que brotando una raíz de amargura, esta os estorbe y dejes de alcanzar la gracia de Dios. Dejes de alcanzar la gracia de Dios, que cuando tú llegues a la presencia de Dios te diga el Señor: ¿sabes qué? Tú nunca perdonaste. Ay, sí, a lo mejor fuiste una persona que hiciste muchas cosas por los demás, a lo mejor ayudaste a enfermos, ayudaste a tus familiares, hiciste estas cosas, pero nunca perdonaste a este hombre que te traicionó, nunca perdonaste a esta persona que te hirió, nunca perdonaste a ese padre que a lo mejor te lastimó, nunca perdonaste a esa persona que quizás te defraudó, te hizo daño, te ofendió. No lo perdonaste. Entonces, tú tampoco vas a ser perdonado. Amado, la verdad es que este pecado es algo tremendo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer, amado? Nosotros debemos precisamente considerar lo siguiente. Tu deuda con Dios es mayor y Él está dispuesto a perdonarlo. Tu hermano tiene una deuda pequeña contigo. Así es que
Dios te manda que le perdones esa deuda. El que no perdona debe pagar su deuda original, lo cual es imposible. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a alguien que Dios sí ha dispuesto a perdonar? ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para no perdonar a alguien a quien Dios sí estaría dispuesto a darle su perdón? Perdona para que seas perdonado. Ese es el llamado que Dios nos hace, amado. Perdona para que tú puedas encontrar el perdón y tu alma sienta ese alivio y esa liberación. Entonces, el remedio para la amargura, la última diapositiva, ¿cuál es el remedio para la amargura? Primero, necesitas reconocer que estás presa del rencor y de la amargura. Este sentimiento de odio, de enojo, de coraje, sed de venganza, desear mal a alguna persona, ese rencor que tienes en tu corazón hacia alguien, eres tú presa de ese sentimiento. Amado, tú tienes que reconocer que estás mal en ese estado. Segundo, Dios nos pide que nos arrepintamos de ese sentimiento. Y arrepentirse implica que decidas perdonar a esa persona. Decidas perdonar a esa persona. Pídele la ayuda a Dios. Habla con Dios, acércate con Dios y dile lo siguiente, pídele lo siguiente: Señor, yo no puedo perdonar, me cuesta mucho trabajo perdonar. Si ese es tu caso, si ese es tu estado espiritual, pídele a Dios: Señor, mira, tú sabes todo lo que yo viví, tú conoces mi estado espiritual, te pido que me ayudes para liberarme de este pecado, te pido de tu ayuda y de tu gracia. Yo quiero perdonar a esa persona, yo quiero decidir perdonar a esa persona. Yo quiero liberarme, Señor, perdonándolo. Lo perdono de aquel daño que me ha hecho. Pídele a Dios esa ayuda. Amado, Dios está dispuesto a perdonar, pero también Él nos pregunta: ¿y tú? Cierra tus ojos, piensa en lo que Dios te ha mostrado el día de hoy. Está su palabra delante de nosotros. Él está cercano a nosotros y yo quiero invitarte para que hoy tú hables con Él. Pídele a Dios su ayuda. Hoy habla con Él, dile que te ayude. Pídele al Señor que te ayude para poder sacar de tu corazón este rencor, este resentimiento que has sentido sobre esa persona, sobre esa mujer, sobre ese hombre, sobre ese padre, sobre ese hijo, sobre ese familiar, sobre esa persona que quizás dañó en tu vida, te hizo algún mal, algún daño, una herida que dejó una marca ahí en tu corazón, en tu alma. Hoy el Señor nos pide que perdonemos. Amado, yo te invito de parte de Dios, por lo que Dios nos habla aquí en su palabra, hoy perdona a esa persona. Hoy pídele a Dios perdón por todo lo que tú has sentido, por ese enojo, ese odio, ese coraje, ese sentimiento hacia tu prójimo. Hoy pídele perdón a Dios por esas cosas que tú has sentido. Y dile al Señor que te ayude. Dile al Señor que te ayude a perdonar. Hoy dile al Señor: Señor, yo quiero perdonar a este hombre, a esta persona que me hizo daño, que me lastimó, que me hirió, Señor. Yo decido de todo mi corazón perdonarlo, Señor. Liberarme de este resentimiento, liberarme de este enojo, Señor. Liberarme de este odio, Señor. Yo quiero liberarme de esto. Padre, en el nombre de Jesús, rogamos de tu ayuda, Señor, sobre todo corazón, sobre toda vida, sobre toda alma que desea, Señor, perdonar para también recibir de ti gracia y misericordia, Señor. Vemos que tu palabra nos muestra, tú estás dispuesto a perdonar, Señor. Ayúdanos también a nosotros a perdonar a nuestro prójimo. Aún como nos muestra tu palabra, los cristianos, tus discípulos, pueden enfrentar momentos donde su alma es tentada, Señor. Tentada al enojo, al resentimiento, a la amargura. Ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos, Señor amado, a vivir en ese perdón que tú nos has manifestado también, Señor.
Padre, en el nombre de Jesús, tú eres nuestro ejemplo, Señor. Tú, Señor, nos has dejado ejemplo de cómo, Señor, tú perdonaste, Señor, a todos los que te hicieron daño y mal, Señor. Sí, Señor. Oh Dios, que tú, Señor, con tu gracia estés revelando el corazón, al corazón de aquellos que te necesitan, te buscan, quieren, Señor amado, hacer tu voluntad. Revélale, Señor, de tu gracia, para que también ellos puedan perdonar, puedan alcanzar el perdón tuyo y también puedan perdonar, Señor, a su hermano, a su prójimo, a su semejante. Gracias, Señor, por lo que está escrito en tu palabra. Ayúdanos a guardarnos y a cuidarnos en estos tiempos. Señor, limpia nuestros corazones para que podamos levantar alabanza, ofrenda, traer, Señor, delante de ti, Señor, acciones de gracias, cantos, nuestro corazón, nuestra reverencia, nuestra oración sea presentada delante de ti con corazón limpio, Señor, con corazón puro, Señor. Agradecemos tu palabra, agradecemos la gracia que a través de tu Espíritu recibimos y pedimos que esa gracia, Señor, continúe y siga actuando, Señor, en aquellos que te buscan, que te aman, que quieren hacer tu voluntad. Gracias, Señor, gracias te damos por este momento. Pedimos de tu ayuda, Señor, para nuestros hermanos, amigos, familiares. Señor, que tu luz esté, Señor, dirigiendo sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Dios les bendiga. Estamos aquí próximamente dentro de 8 días. Los hermanos que nos siguen en esta transmisión, que Dios les guarde, que Dios les bendiga.